Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a la tercera conferencia de este ciclo, Las matemáticas en la vida cotidiana. Muchas gracias por asistir, lo decimos siempre los que organizamos esto, pero lo realmente maravilloso es veros venir año tras año y conferencia tras conferencia. Si no, obviamente esto no tendría sentido. Gracias. Vamos a asistir, como decía, a la tercera conferencia. Vamos a ir al grano. Hoy tenemos a Ana María Mancho de ICEMAT, del CSIC, el Instituto de Ciencias Matemáticas del CSIC en Madrid. Ella es investigadora de este centro, es una experta en cuestiones matemáticas y computacionales relacionadas con la geofísica, y de hecho es de lo que va a hablar hoy. Obviamente tiene una investigación muy amplia, un montón de artículos y proyectos relacionados con estas cuestiones. Es editora de algunas revistas, digamos, que publican sobre este tipo de cuestiones, y además es pues consejera y consultora de alguna entidad europea también de cuestiones de ciencia. Realmente es una persona muy interesante y era la apropiada más para hablar de un tema muy interesante que ella ha titulado La geometría invisible del océano. Seguro que vais a disfrutar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, por tu presentación tan amable. Y bueno, muchas gracias a todos por venir a esta presentación, a esta charla. Espero que os resulte interesante. Y como ha comentado Raúl, el título de la charla es La geometría invisible del océano, y entonces he puesto ese título un poco pues, para motivar, y la pregunta es si hay realmente una geometría en el océano, porque pienso que puede suscitar sorpresa, y realmente sí que hay una geometría en el océano, y esta geometría a la que me estoy refiriendo tiene que ver con el modo en que en el océano se dispersan las partículas, ¿no? Uno podría pensar pues, que cuando hay un accidente y se derrama un vertido, su trayectoria o su dispersión va a ser totalmente errática y resulta difícil percibir un orden detrás de esa dispersión. Sin embargo, existe una geometría, existen unos patrones de orden, y como son difíciles de percibir, yo he titulado mi charla como Geometría invisible, pero el objetivo de esta charla es intentar mostrar cómo es esa geometría en la que las cosas se dispersan en un océano siempre cambiante, ¿no? Y la idea también es explicar para qué sirve o qué tipo de cuestiones nos van a permitir contestar el entender cómo es esta geometría. Una de las preguntas que nos vamos a hacer tienen que ver con el vuelo de la aerolínea Malaysian Airlines, el vuelo MH370, que desapareció en el Océano Índico y, bueno, desapareció. El último contacto con tierra lo tuvo el viernes 7 de marzo de 2014, los pilotos tienen una conversación con la torre de control en el Golfo de Tailandia, y ya es el último contacto verbal que se tiene con los pilotos. Entonces ese vuelo desaparece, pero a pesar de que el vuelo desapareció y no hubo contacto verbal con los pilotos, el avión continuó emitiendo unas señales que vía satélite llegaban a una antena en tierra, y el análisis de esas señales, con una técnica que nunca se había usado hasta entonces, porque nunca había pasado que un avión se esfumara de repente, o si había pasado, pues luego la gente no pensó en esta metodología para localizarlo. Esta metodología lo que hizo es que, analizando estas señales, se dedujo que el avión tenía que haber seguido una trayectoria a lo largo de una serie de arcos que cruzaban el Índico, ¿no? Estos arcos que he marcado aquí. Y se dedujo que después de la última señal emitida por el avión y que se registra con este sistema, el avión ha tenido que colapsar, ha tenido que estrellarse, y lo ha tenido que hacer a lo largo de un arco
que se sitúa en el Índico, esto sería Australia, y este arco es lo que se llama séptimo arco. Entonces, esto es lo que sugiere la reconstrucción del vuelo, ¿no? Pero esto a la vez plantea un reto a la hora de buscar el avión, y han sido uno de los retos, digamos, más grandes en la historia de la aviación. Se diseñaron puntos de búsqueda, que son estas áreas. Bueno, no estoy descendiendo a muchísimo detalle, pero hay áreas de vuelo, o sea, hay áreas de búsqueda que se fueron refinando según se iban refinando los análisis que se habían hecho de la señal del avión, ¿no? Y la zona de impacto estaba muy lejos de la costa, y todas las estrategias de búsqueda primero se abordaron mandando aviones a la zona por inspección visual. Lo que se esperaba encontrar en un primer momento no era todo el fuselaje del avión, que quedó sumergido en el océano, sino en el impacto, los trozos que se desprendieron, pues se esperaba que estuvieran flotando y que fueran lo suficientemente grandes para verlos, pero no lo suficientemente pesados como para hundirse. Entonces, en esta búsqueda hubo muchos retos. El primero es que el punto de impacto del avión era bastante indeterminado, porque es el séptimo arco, y entonces en ese séptimo arco, como he dicho aquí, se marcaron unas zonas primero. O sea, hubo indeterminación en el punto de impacto, son cientos de kilómetros cuadrados, miles de kilómetros cuadrados, y luego la búsqueda y esta metodología no se implementa el día 8 de marzo, o sea, tardaron 10 días en ir a buscar al avión. ¿Por qué? Porque no sabían dónde buscar. Entonces, eso hace que haya habido más dispersión de los posibles restos, ¿no? Y la búsqueda se prorrogó durante 2 meses. Entonces, la pregunta que surge de allí es cómo se dispersan los restos del avión flotantes en un océano que siempre se está moviendo. Esa es una pregunta, y espero que con conceptos matemáticos que voy a transmitir en esta charla podamos ilustrar el tipo de respuestas que damos a estas preguntas, ¿no? Otra de las preguntas que voy a intentar ilustrar o aportar información es sobre el accidente del Oleg Naidenov. El Oleg Naidenov es un barco pesquero que el día 11 de abril, sábado 11 de abril de 2015, estaba repostando en el puerto de La Luz, en las Islas Canarias, en Gran Canaria en particular, y justo tras reponer 1.500 toneladas de fuel, se incendia. ¿Qué hacen las autoridades portuarias? Pues lo que hacen es retirar el barco del puerto. En parte eso se entiende porque un vertido o cualquier accidente en el interior del puerto es muchísimo más caro de resolver porque afecta a muchísima gente, ¿no? Entonces, las autoridades retiran el barco del puerto y lo que ocurre al final es que el barco se hunde en este punto, al sur de Gran Canaria, en aguas de 2.700 metros de profundidad. Y esto ocurre la noche del 14 de abril. La noche, o sea, 2 días después, el 16 de abril, empiezan a aparecer manchas de petróleo en la vecindad del punto de hundimiento. Y ocurre que el vertido finalmente llega a las costas de Gran Canaria, en este punto aproximadamente, el día 23 de abril. Y días sucesivos sigue habiendo marea negra, ¿no? Y durante bastantes días hay montones de voluntarios en las costas canarias limpiando los efectos de ese vertido. Entonces, la pregunta que nos hacemos es cómo se puede hacer el seguimiento de un vertido, ¿no? ¿Qué se puede hacer para seguir un vertido? Entonces, lo que hicieron las autoridades y equipos de rescate, pues es un enorme esfuerzo que involucraba barcos de salvamento, helicópteros, aviones de reconocimiento, mucho equipo humano, ¿no? Y entonces, aquí, por ejemplo, en esta imagen, he marcado el punto de hundimiento y luego todos estos transectos que estoy pintando aquí son transectos que durante el 23 de abril y el 10 de mayo hicieron diariamente no los barcos, sino los aviones de reconocimiento,
Y estas líneas rojas son zonas en las que ellos encontraron vertido, se verificó positivo de vertido. Y aquí, a lo largo de la costa, he marcado puntos donde realmente se ha verificado que allí había restos de fuel del barco hundido. Además, diariamente, los equipos de guardacostas, en esta zona de aquí, que he ampliado aquí, hicieron vuelos de helicóptero para determinar qué playas estaban siendo afectadas por este vertido, ¿no? Muy bien, entonces nos preguntamos también qué podría haber hecho un matemático para estudiar la dispersión de ese vertido. Entonces, pregunto, ¿cómo ve un matemático la superficie del mar? Pues un matemático vería la superficie del mar, como muestro en esta imagen, como un campo de flechas, o un campo de vectores, o un campo de velocidades. Aquí lo que estoy marcando en cada punto del espacio es una flecha que nos está indicando en qué dirección va la corriente allí. Esto es lo que ve un matemático, ¿no? Este campo de velocidades. En general, en el océano, este campo no es un campo que esté quieto, no es un campo estático. En el océano, este campo se mueve, ¿no? En el mar, vemos, por ejemplo, aquí esta simulación, vemos que se mueven las aguas y que se dispersan las partículas. Voy a poner la película otra vez. Se dispersan las partículas, y esas partículas que he pintado allí, que son rojas, pues podrían haber sido trozos del avión. En este caso, bueno, estaba representando corrientes en el Mediterráneo, pero el concepto es, podían ser trozos del avión o podían ser el vertido del fuel, ¿no? Entonces, cuando un matemático ve este campo de velocidades, mi pregunta es, para estudiar cómo se mueven las partículas en ese campo de velocidades, por ejemplo, aquí he puesto un campo como este es un campo estacionario, perdón, este es un campo muy sencillo, porque no es como el que acabo de pintar, que se está cambiando en el tiempo, es un campo estacionario, y un matemático, si quisiera ver cómo se dispersan partículas en este campo de velocidades, lo que haría sería resolver esta ecuación de evolución, donde aquí esta V es el campo de velocidades. Son una distribución espacial que representa el campo de velocidades. Entonces, en campos sencillos como este que he puesto aquí, pueden ocurrir cosas muy sorprendentes cuando queremos ver cómo evolucionan las partículas. Por ejemplo, aquí yo he puesto ese campo de velocidades, he puesto estas tres partículas con distintos colores para que las identifiquéis, y entonces uno, como están juntas, podría pensar que esas partículas van a hacer cosas muy parecidas, pero si os fijáis van a hacer cosas muy distintas. La partícula roja se va a ir, la partícula azul, si os fijáis, se queda quieta, se queda allí quieta, y la partícula verde sigue dando vueltas. Entonces, resulta que en campos tan sencillos como el que he puesto, lo que puede ocurrir puede resultar sorprendente, dejémoslo ahí, ¿no? Entonces, si ya resulta sorprendente en este campo de velocidades, ¿qué más cuánto más ocurrirá en el océano, ¿no? Donde ese campo está siempre cambiando? ¿Qué hacen los oceanógrafos para ver cómo se dispersan las cosas en el océano? Pues los oceanógrafos lo que hacen es poner boyas, y esas boyas son flotantes y se transportan con las corrientes marinas. Y entonces tienen artefactos que son capaces de emitir su posición, un GPS, y ellos son capaces de registrar cómo siguen estas boyas metidas en el océano durante tiempos muy largos. Aquí, por ejemplo, y luego lo que hacen es hacer estos dibujos. Estos dibujos es en el plano del mar, cómo han ido un montón de boyas durante, ha habido 48 boyas que las lanzaron en un único punto, que fue este, y entonces hicieron un seguimiento de todas ellas entre noviembre del 72 y diciembre del 74.
y lo que hacen es pintar todas esas trayectorias y encuentran un diagrama como este, que es complejo de interpretar, que ellos llaman diagrama de espagueti. Y es difícil entender qué es lo que está ocurriendo allí, porque pues uno ve una maraña, algo muy errático, lo que he dicho al principio. Es difícil, es difícil intentar hacer orden de este caos, ¿no? Entonces, en esta presentación, y aquí es donde está el núcleo del mensaje, vamos a intentar aplicar ideas que desarrolla Poincaré en otro contexto. Él es un matemático que vivió entre el siglo XIX y el siglo XX, es muy conocido, y entonces él, en el contexto de la mecánica celeste, desarrolla unas ideas que nos va a servir también para el contexto en el que estamos. Y él propone que en vez de estudiar las trayectorias de partículas individuales, lo que se haga es estudiar conjuntos de trayectorias. Y lo que propone él es fraccionar, en este caso, en el nuestro sería la superficie del océano, en objetos geométricos, de modo que las partículas que están en distintos objetos geométricos tienen evoluciones cualitativamente distintas. Y las partículas que están dentro del mismo objeto geométrico evolucionan de manera parecida. De manera que en la frontera entre esos objetos geométricos hay barreras dinámicas, pero las partículas no cruzan esas barreras, ¿no? Esta es la idea. Entonces, esto que os estoy contando parece muy abstracto, pero lo voy a empezar a ilustrar con ejemplos, ¿no? En un fluido, un tipo de estructuras que pueden aparecer son las estructuras coherentes. Esta notación, estructura coherente, viene más que de las matemáticas, viene de la mecánica de fluidos. Y hace referencia a que a veces en un fluido puede estar cambiando, pero hay regiones del fluido donde las trayectorias, que pueden transportar calor o componentes químicos, o en nuestro caso, los ejemplos que he puesto, pues el fuel del barco no se dispersa. Coherente quiere decir que esas partículas no se dispersan, sino que se quedan juntas, unas con otras, ¿no? Se quedan pues sin dispersar, vamos. Entonces, eso corresponde a campos de velocidades que generalmente tienen esta forma circular. Entonces, la idea de por qué las partículas no se dispersan es porque siguen trayectorias cerradas. Y esas trayectorias cerradas van a circular así, las trayectorias de las partículas no se van a dispersar, siguen trayectorias cerradas. Matemáticamente, esas trayectorias se relacionan con objetos que viven que se llaman en geometría toros. Un toro es toros que pueden ser de una dimensión, como un círculo, o como un donut, si vives en una dimensión mayor. Y existe toda una teoría, que es la teoría Camp, que te viene a decir cómo de persistentes son esas estructuras cuando, por ejemplo, el campo lo empiezas a perturbar, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que quería decir. Bueno, si esas trayectorias cerradas, si este campo lo empieza a perturbar, lo empieza a hacer dependiente del tiempo, las partículas, algunas seguirán dando vueltas y otras se pueden dispersar. Entonces, esto lo voy a ilustrar aquí en esta película. Por ejemplo, aquí veis dos campos de velocidades que giran. Lo veis, ¿no? Y lo que vais a ver ahora es que ese campo cambia en el tiempo y que estas partículas de aquí, todas no se quedan enganchadas dando vueltas. Algunas se irán y otras se quedarán allí enganchadas. Vamos a verlo. Lo habéis visto, ¿no? Algunas fucsias se han quedado arriba y otras, no sé si lo veis porque es que se va a negro, pero hay algunas fucsias que se quedan arriba y otras bajan abajo, y con las cian que están abajo, algunas siguen abajo y otras se van arriba, ¿vale? Bueno, y entonces aquí todas cruzan, porque las he puesto muy astutamente. He elegido las zonas en las que, en esta otra diapositiva, todas las fucsias bajan y las cian suben.
no lo voy a explicar, pero bueno, lo mismo que hay algunas que cruzan, otras se quedan dando vueltas, a pesar de que el campo está cambiando en el tiempo. Entonces, esto que parece muy abstracto, se ve en la vida real. Entonces, ¿qué es esto? Pues esto es la atmósfera de Júpiter. Y aquí veis que hay un punto rojo, que es lo que yo llamo una estructura coherente. Y pasa el tiempo y la gente ve que eso se mueve, pero sigue siendo rojo. ¿Y eso por qué es? Porque allí hay componentes químicos que están todo el rato allí, no se han dispersado, no se han diluido con el medio. Eso es lo que yo llamo una estructura coherente. Las cosas del medio no han penetrado allí y lo que estaba allí no ha salido. Eso tiene que ver con trayectorias que están ahí atrapadas, dando vueltas. Vale, entonces, en el océano también hay estructuras de este tipo, coherentes, que atrapan cosas y durante mucho tiempo las retienen. Entonces, a ver, vale, aquí, ¿qué estoy enseñándoos aquí? Pues aquí os estoy enseñando el Océano Índico, el día en que el avión se estrelló. Y entonces, lo que he hecho ha sido, en vez de pintar las corrientes, lo que he hecho ha sido pintar el resultado de una herramienta que es capaz de resaltar en rojo las estructuras coherentes, lo mismo que en la imagen anterior. Entonces, lo que vemos es que aquí hay un gran vórtice coherente, rojo, que es una estructura coherente, por tanto, lo que está dentro no sale, y lo que está fuera no entra. Y además, para verificarlo, aquí que he pintado un punto y un 5, 6, 5, 6, 6. ¿Eso qué es? Eso es una boya. Hay un programa global de boyas que están constantemente en el mar y que van mandando información de su posición. Y entonces esos datos se registran en páginas web. Entonces la gente que sabe a qué página web tiene que ir, cómo se bajan esos datos, luego muchas veces estos datos a los grupos de investigación se los dejan sin más. Pero si hay datos que si se puede hacer dinero de ellos, si eres una empresa comercial, a lo mejor te exigen pagar para usar esos datos. Vale, entonces ese programa de boyas, estos son boyas, todos son boyas que había en la zona del impacto, el día del impacto. Entonces, dentro de esa estructura coherente hay una boya. Y esto que he marcado aquí es la zona que durante bastante tiempo, o sea, durante, a ver, el avión impacta en marzo, pues se empieza a construir toda la teoría entre el 28 de marzo y el 28 de abril, se pensaba que esta era la zona más probable de impacto del avión, ¿vale? Entonces esa zona es la que dirigió las búsquedas de la gente, pero claro, la gente no se puso a buscar el día del impacto, sino bastante más tarde. Entonces, en ese tiempo, lo que ocurrió fue lo siguiente. Lo que ocurrió fue que entre el 28 de marzo y el 3 de abril, toda esta zona de aquí es zona que fue considerada zona de búsqueda. Toda esta zona de aquí, la que estoy poniendo con rayas separadas, con rayitas. ¿Eso qué quiere decir? Que montones de recursos humanos, aviones, etcétera, se mandaron hacia allí. Y entonces, fijaos lo que ha pasado. Que, bueno, es que no lo he explicado, perdón, me voy a volver a... Este vórtice de aquí, que he dicho que era una estructura coherente y que el día del impacto estaba allí, fijaos que está fuera de la zona del impacto. ¿Eso qué quiere decir? Que el día del impacto se cae el avión, se rompe en trozos, aquí no hay nada del avión. Y como es coherente, de allí nada entra y de allí nada sale. Cuando se ponen a buscar esa estructura coherente, invade la zona de búsqueda. Entonces, ¿qué pasa? Que si de allí nada entra y de allí nada sale, pues allí no hay restos de avión. Es decir, que hubiera podido este tipo de ideas orientar o dar pautas de cómo buscar el avión y cómo eliminar estas zonas de aquí, porque esta zona de aquí es grande
¿vale? Es bastante grande, en kilómetros es grande. Bueno, hay muchísimas otras cosas que os podría contar de que otras zonas en este dibujo tampoco eran buenas zonas de búsqueda, pero la idea que os quiero transmitir es que realmente el tener un poco en la cabeza patrones de orden te pueden decir o eliminar zonas donde es poco probable encontrar los restos porque estás aportando información de otras fuentes, ¿no? Vale, entonces, voy a seguir hablando de otros conceptos, ¿no? Para marcar estructuras de orden he hablado de un concepto que es la idea de estructura coherente, y en el océano también existen puntos o trayectorias que se caracterizan porque son hiperbólicas. Entonces, voy a simplificar. La idea es que hay regiones en el océano donde si tú pones una mancha como esta mancha verde, lo que va a ocurrir es que esa mancha verde, cuando pasa el tiempo, se encoge mucho en una dirección, hay una dirección donde las cosas se contraen y otra dirección donde las cosas se expanden, y otra dirección donde la mancha se expande, esta dirección de aquí. La dirección de contracción se llama dirección estable y la dirección de expansión se llama dirección inestable. Entonces, fijaos en la mancha verde. Esta mancha verde de aquí ha pasado un tiempo y se ha alargado y se está alineando con la dirección roja, que es la dirección que yo he llamado dirección inestable. Entonces, en matemáticas, esta dirección se puede llamar también variedad. Y entonces, si especialmente el campo de velocidades es tan sencillo como el que he pintado de fondo, pues consiste en una línea recta. Pero si el campo de velocidad es complejo y cambia en el tiempo, esta mancha se alinea con una línea que no es recta, sino que es una curva. Y puede ser una curva extraordinariamente compleja y con unos patrones muy bonitos, pero muy sutiles, ¿no? Por ejemplo, aquí os estoy pintando una curva muy compleja, veis aquí le he hecho un zoom y veis que esa curva tiene una estructura muy filamentosa y a muchas escalas tiene filamentos. Entonces esta curva de aquí es una curva que os estoy diciendo que si dejas esperar a la mancha se alinea con esto. Esto es lo que os estoy diciendo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en un tiempo hacia atrás todos los puntos de esta curva estaban en la mancha redonda, muy cerca del punto hiperbólico. Esto es lo que os quiero decir. Vale, entonces, mi pregunta es si estos objetos los vemos en el océano. Esto es lo que quiero decir. ¿Esto se ve en el océano? Bueno, primero, la pregunta es, ¿esto lo puedo calcular en campos de velocidades del océano? Y entonces la respuesta es que sí. Y entonces, bueno, aquí no he terminado de decir que lo mismo que tienes esta curva, que es muy compleja en campos de velocidades, dependiendo del tiempo, y que le llamas variedad inestable, esa es la terminología que usan los matemáticos, aquí había otra curva, ¿no?, que era la estable. Pues también se puede, esta curva, la estable, es donde se alinean los puntos hacia atrás en el tiempo, ¿de acuerdo? Reviertes el tiempo. Y cuando el tiempo avanza, se concentran en el punto de aquí, en el punto hiperbólico. O sea, existen curvas muy complejas que son estables y otras muy complejas que son inestables. Aquí os he pintado una curva compleja que es inestable, pero en el océano puedes calcularlas. Esto es un cálculo que se ha hecho en el Atlántico Norte y entonces veis aquí todas estas líneas que son muy sutiles, son muy bonitas y son campos cruzados. Son campos cruzados. Unos
corresponden a líneas estables y otros a líneas inestables. Entonces, esto me diréis, vale, pero esto es un cálculo que tú has hecho, ¿no? ¿Pero esto se ve? Pues esto se ve. Esto se ve, por ejemplo, en esta imagen. Cuando lo vas a ver, claro, solo ves de las curvas que he dibujado, la que es más fácil de ver es la inestable, porque es donde se acumulan las partículas si dejas pasar el tiempo. Esto, ¿sabéis qué es? Esto es una foto de una efloración de algas en el océano. Y lo que se ve es que las algas siguen todas estas estructuras filamentosas que os he mostrado antes en el cálculo, ¿no? Y, por ejemplo, aquí se ve las mismas curvas, pero esto es una imagen de satélite tomada por el satélite Aqua de NASA el 17 de octubre de 2012, y lo que está mostrando la imagen es trocitos de hielo que cuando pasa el tiempo se van alineando con estas curvas que os he explicado que existen debido a la presencia en el fluido de puntos donde las cosas se expanden y se contraen a gran velocidad, o sea, de manera muy acentuada. Entonces, aquí veis la costa de Groenlandia y todas estas líneas que se ven aquí son en realidad trozos de hielo que se van alineando en estas estructuras. Por ejemplo, aquí os muestro lo mismo en una playa donde ha llegado un vertido y entonces también se alinean con estas estructuras los trozos de fuel, ¿vale? Aquí se han mezclado incluso con la arena, pero se ve cómo siguen todas estas formas sinuosas que tienen su origen en la presencia, como os digo, de estos puntos de gran expansión y contracción, que los matemáticos llaman hiperbólicos. Vale. Aparte de que haya esos puntos de gran expansión y contracción en el interior del océano, a veces esos puntos pueden aparecer en la costa. Aquí he hecho un esquema donde aparece uno de esos puntos y aquí la expansión es en dirección perpendicular a la costa y la contracción es en la dirección de la costa. Entonces, ¿qué pasa cuando pongo una mancha cerca de este punto hiperbólico? Pues lo que pasa es que esa mancha se va a ir elongando a lo largo de esta curva y va a ir trazando esa curva. Entonces, os acabo de enseñar una imagen donde esto ha ocurrido, la imagen del Ártico. Aquí tienes estos puntos que os he explicado, se llaman puntos de separación. Y esta imagen del Ártico ves montones de puntos de separación. Aquí, por ejemplo, hay un punto de separación y todas estas estructuras salen perpendiculares o transversales, no siempre perpendiculares, pero siempre transversales a la costa. Aquí también lo ves, ¿no? Vale. Y ya, para seguir, existe otra posible configuración. Aquí la dirección inestable es transversal y aquí la dirección estable es transversal. O sea, que he cambiado los colores, ¿vale? Entonces, ¿qué le ocurriría a una mancha y la dirección inestable es paralela a la costa? Esta configuración se llama configuración de punto de reconexión. Y lo que quiere decir es que las manchas se van acercando a la costa y se van expandiendo en la costa. Esto es lo que quiere decir. Yo suelto una mancha, como esta variedad es estable, se va acercando al punto y se expande en la dirección inestable. Entonces, esto es muy importante, porque esto es lo que ocurrió en el Oleg Naidenov. En el Oleg Naidenov, el fuel llegó a la costa porque había un punto de reconexión en la costa y había una variedad estable que era como una autovía que estaba empujando el fuel hasta la costa. Por eso llegó. Y además, el primer punto de impacto en la costa era efectivamente la posición del punto hiperbólico. Luego, todo ese fuel se expandió por toda la costa
y por eso aparecieron venga de playas contaminadas a lo largo de toda la costa. Y esto os lo voy a enseñar en la próxima diapositiva. Aquí, entonces, la manera de ver estas curvas en datos reales, pues no es tan fácil calcular las curvas de esa manera, y hay otras técnicas. Yo aquí os he mostrado, es posible conseguir un patrón como este. Esto es la isla de Gran Canaria y este es el punto donde se hunde el Oleg. Entonces, lo que podéis ver es que cerca del punto del hundimiento, aquí, donde voy pasando el puntero, hay una curva que hace todo esto así, y eso es una curva que está haciendo el papel de atractor. Es una variedad estable de este flujo. Aquí hay un punto hiperbólico en la costa, en configuración de punto de reconexión, y lo que va a hacer es traer el fuel a la costa. Y esa estructura estaba muy cerca del punto de hundimiento. Entonces, aquí lo que he pintado es el día 16 de abril, que es cuando se ven los primeros afloramientos, es hacer un modelo de cómo va evolucionando el fuel, y veis que el fuel va siguiendo esta curva de aquí, en estos y en los días sucesivos. Va siguiendo la curva, se va acercando a la costa, y conforme se acerca a la costa, se expande en la dirección de la variedad inestable. ¿Lo veis? Se te forman todos estos filamentos de aquí. Y llega, este es el primer punto donde se ha visto petróleo en la costa, y eso coincide con el punto de reconexión que os he hablado antes. Entonces, estoy a punto de terminar. Hasta aquí os he hablado cómo sacar información cuando se conocen los campos de velocidades, ¿no? La pregunta es, ¿cómo conoces esos campos de velocidades? ¿De dónde los sacas? ¿Cómo sabes cómo son las corrientes marinas? Para ver cómo se dispersan las cosas, primero tienes que conocer las corrientes marinas. Entonces, esos datos los puedes tomar desde... Bueno, hay mucha metodología, ¿no? Puedes conseguir los campos solo en la superficie del océano, a partir de medidas de satélite y mediante técnicas de altimetría, que son unas técnicas que con varios satélites consigues medir la deformación superficial del mar respecto a una curva de referencia, y a partir de allí, aplicando aproximaciones, sacas las corrientes, ¿vale? Y entonces, típicamente ese producto se llama aviso, que como digo, la gente lo puede conseguir en tiempo prácticamente real. Es gratis si eres un investigador, ¿no? Pero si no, tienes que pagar. Si eres una empresa, tienes que pagar. Y también, otra manera de conseguir esas corrientes marinas es a través de modelos matemáticos que incorporan observaciones. Esto es bastante importante. Esos modelos, para que sean fiables, bueno, son modelos que hacen en los que los estados y la Unión Europea, los países desarrollados, invierten un montón de dinero para tener esos modelos, porque no los hacen grupos de investigación muy grandes. Es como el tiempo. El tiempo lo hace en España la Agencia de Meteorología, pero también hay un Centro Europeo de Predicción Meteorológica. Y son esfuerzos que involucran a muchos especialistas, porque para que esos modelos sean fiables necesitan incorporar muchas observaciones. Todos estos modelos resuelven ecuaciones, las ecuaciones de los fluidos, ¿no? El primero que propone las ecuaciones de movimiento de fluidos, pero fluidos sin disipación viscosa, es Euler. Después Navier y Stokes añaden este término de aquí, que es el término de disipación viscosa. Entonces, nosotros, cuando resolvemos esta ecuación, lo que obtenemos es U, que es la velocidad, el campo de flechas que os he enseñado. Y luego tienes que añadir otras ecuaciones, ¿no? Sobre todo si tienes que modelizar el océano, tienes que poner muchas más variables. Resolver esto es muy complejo. Y desde luego, hasta que no se inventaron los ordenadores y se desarrollaron técnicas numéricas potentes, dando lugar a toda una rama, ¿no? Que es la mecánica de fluidos computacional,
pues no se ha avanzado en la predicción del tiempo ni en encontrar modelos oceánicos fiables ni nada de nada, ¿no? Pero es muy importante también darse cuenta de que como estas soluciones son muy complejas y también en su interior pues hay campos de velocidades turbulentos que tienen que describir la turbulencia, etcétera, para que esa predicción sea fiable necesitas incorporar datos de observaciones y ese procedimiento se llama asimilación de datos. Bueno, y ya para relajar un poco la presentación, decir que el hecho de que se formen estas estructuras que os he enseñado que son sinuosas, que son una geometría muy sutil, siempre cambiante, son formas muy artísticas. Y ya desde la Edad Media se utilizaba esa técnica, o sea, se utilizaban estas formas para plasmarlo en cuadros, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, papel jaspeado en un libro de 1570 de Sevilla, y veis todas estas formas que tienen que ver con las variedades inestables que os he descrito, ¿no? Y la manera de hacer esto, la técnica es, efectivamente, utilizando una cubeta, poniendo tintas de colores y creando movimientos en el agua que van a hacer que todas esas partículas se alineen en estas estructuras que hemos representado, ¿no? Y ya para terminar, pues esta técnica viene de Oriente Medio, de Turquía, el arte Ebru se llama. Y bueno, os voy a poner esta película para que veáis. Bueno, es una película muy larga, entonces, bueno, muy larga es 4 minutos, pero como no todo lo que sale tiene que ver con la charla, si queréis me voy a los fotogramas que tienen que ver con la charla y luego la dejo de fondo entera para que el que quiera, y ya me podéis preguntar, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Vale. Entonces, aquí vais a ver que es un pintor, está formando su mezcla, hay tintas, o sea, hay partículas, está moviendo el agua. Forma los óleos con las pinturas. Vale. Empieza a formar una base de color. Vale, entonces, luego la dejo ver entera, ¿vale? Pero entonces va formando la base de color y ahora va a empezar a hacer movimientos en el agua que vais a ver cómo se empiezan a ver ahora. Se van viendo estructuras filamentosas que va generando como las que os he explicado antes. Y aprovecha todas esas formas para pintar. Vale, entonces ahora voy a adelantar un poco. Forma todo el dibujo. A ver, aquí. Y ahora lo va a destruir. Y otra vez se van vais a ver todas esas estructuras de las que os he hablado. Ya está. Todas esas estructuras se forman. Voy a ponerlo aquí. Es eso. Muy bien, entonces ahora si queréis, dejo el vídeo de fondo y no sé, me podéis empezar a preguntar. Si hay preguntas, si os habéis enterado de algo, os habéis aburrido. Ya que nos ha animado a preguntar, pues vamos a preguntar. ¿Alguien se anima? ¿Existe alguna relación así entre estos modelos matemáticos del océano con los meteorológicos?
Sí, Porque claro. al fin y al cabo la atmósfera también no deja de ser otro fluido también, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y todas estas estructuras que explica, o sea, efectivamente, las ecuaciones que modelizan el océano, que son las ecuaciones de los fluidos, sirven para cualquier fluido. La atmósfera es un fluido, es gaseoso. Ahí a veces se incorporan modelos de la ecuación, o sea, cuando he puesto allí otras ecuaciones, pues ahí tendrás que acoplar la compresibilidad, que el gas es compresible, el agua no, pero son los mismos. Y todas estas ideas que he explicado aquí, para el océano, en el contexto atmosférico, también tienen montones de aplicaciones. Por ejemplo, en la atmósfera hay varias capas, ¿no? Tienes la primera capa, que es la troposfera, que es la capa que está más cercana a nosotros y ocupa como unos 10 kilómetros o así. Cuando volamos en avión, que vamos hasta 11.000 metros más o menos, depende cómo sea el viaje, etcétera, estás viajando en el límite de la troposfera. Por encima de entonces, la troposfera es una capa muy turbulenta, digamos. El aire se mueve mucho, ahí es donde ocurre todo el tiempo que experimentamos. Por encima está la tropopausa, que es una zona de transición, y luego tienes la estratosfera. En la estratosfera hay corrientes muy intensas, más intensas que en la troposfera, y en concreto en la estratosfera austral, o sea, en el hemisferio sur, encima de la Antártida hay una corriente circumpolar antártica muy, muy potente, que se parece un poco a lo que he hablado de las estructuras coherentes. Es un vórtice gigante con vientos grandes y lo que hace es aislar las componentes químicas en su interior. Entonces, este fenómeno, el hecho de que ese aire no se mezcle y el hecho de que a veces al interior de la estratosfera, o sea, al interior del vórtice que aísla todo de la parte externa, que no se mezcla, han llegado componentes químicos que eran capaces de deteriorar el ozono. Entonces, allí está el hecho de que aparezca un agujero de ozono todas las primaveras australes, porque coincide con la época en la que este vórtice es muy intenso y las cosas que están, digamos, contribuyendo a que se inicie una reacción química que hace que se disminuya la concentración de ozono, pues como esa estructura es como una caja, es como si tuvieras un recipiente de una reacción química que no has dejado que se diluya con el medio, pues esto es lo que hace el efecto de agujero de ozono, que no es una cosa estable en la atmósfera, se produce cíclicamente todos los años en la primavera austral. En el hemisferio norte, la estratosfera no tiene esa corriente circulante tan potente, no hay tanto aislamiento de estos componentes químicos, está todo más mezclado y en el hemisferio norte no hay agujero de ozono. Entonces, estas ideas tienen efectivamente también aplicación en la atmósfera. Y las ecuaciones, o sea, por ejemplo, lo mismo que hay centros especializados en producir corrientes marinas, hay centros especializados en producir campos de velocidades para la atmósfera, lo que os he explicado, aparte de muchos otros parámetros que también te dan. En concreto aquí, digamos, hay dos centros que son, digamos, los que yo mejor conozco, pero a nivel mundial son punteras. Uno es el Centro Europeo de Predicción Atmosférica, que está en Reading, que es un esfuerzo de muchos países europeos, y es muy bueno haciendo predicciones atmosféricas, lo que pasa que las hace a gran escala, ¿vale? Entonces, luego las agencias de meteorología de cada país toman esos datos y construyen modelos más pequeños para su país usando información del modelo a gran escala. Y luego en Estados Unidos está el NCAR, que se llama el National Center for Atmospheric Research, que es también un centro muy puntera en producir información de cómo es toda la atmósfera global de la Tierra. Estos modelos te dicen cómo es la atmósfera, pues hasta 40 o 50 kilómetros, o sea, hasta la estratosfera bastante alta. ¿Más preguntas? Has puesto una diapositiva de zonas coherentes, que eran naranjas,
Y los vórtices en el centro eran azules. Sí, Digo, porque allí se mueve menos el fluido. O sea, allí, a ver, en esos vórtices, en vez de ser, el centro no se mueve, entonces, o se mueve muy poco. Y por el tipo de herramienta que he utilizado, son azules porque las corrientes allí no son altas. vale, pero no es que ese fluido baje o desaparezca. No, Digo, no. porque de hecho en el océano, o sea, en el océano la velocidad vertical del agua es muy pequeña. O sea, hay zonas costeras o que los efectos de velocidad vertical son muy amplios, pero no es lo general. Prácticamente la velocidad vertical. Entonces, el que ponga algo azul, o sea, es que no me he detenido mucho en explicar el tipo de herramienta que estaba utilizando. Por cada cosa que he explicado se puede dar una charla entera de cada cosa. Yo solo quería transmitir que hay herramientas que te destacan las estructuras coherentes. El azul se debe a que allí el agua se mueve muy poco, pero desde luego no significa que se hunde, porque el océano no tiene movimiento vertical prácticamente en ningún sitio. Bueno, y estructuras como el hexágono de Saturno, por ejemplo, que eso sería algo fluido, pero Claro. es algo geométrico, no sé, no es algo inestable. ¿Qué hace que eso sea un hexágono? Digo, no sé si... Claro, pues esa es una pregunta que se hace mucha gente. O sea, se escriben artículos de ciencia intentando explicar el hexágono ¿cómo es? De Saturno, ¿no? Sí. Pero yo no lo he estudiado y tampoco te puedo decir. O sea, eso será un efecto de cómo... O sea, de las ecuaciones de los fluidos, de los contornos que tengan allí. Yo, por ejemplo, cuando te he puesto una estructura coherente, tampoco te digo por qué está allí. Yo lo que te digo es que si está, yo te la detecto. Y si de allí no se van las cosas, pues yo te lo digo. Pero ¿por qué la solución termina, o por qué se te forma la corriente del Golfo cuando resuelves? No, pero siendo un patrón tan estable, tan... Claro, no sí, sé. pues no te sé decir, o sea, a qué se debe. O sea, yo pienso que será una consecuencia de cómo son las soluciones para ese caso particular. Gracias. ¿Más preguntas? Sí, gracias. No, solamente es una curiosidad. ¿Tenéis en cuenta también el factor del viento en la superficie del mar? Porque depende de lo que sea, y si hay mucho viento, supongo que estará mucho más afectado por el viento que por las corrientes. Y luego, un poco como comentario, yo sé que aquí en Salvamento Marítimo tienen modelos. Cuando ahí cae alguien al agua, al mar y se pierde, tienen modelos para luego saber dónde tienen que buscarlo y casi saben en qué parte de Francia va a aparecer según los vientos y las corrientes, como comentario. Vale. Pues, a ver, el viento es importante cuando el objeto supera la línea de agua. Si el objeto no supera la línea o sea, la línea de horizonte, entonces el viento es importante porque está afectando al agua superficial. Entonces, en el modelo que te he explicado de las Islas Canarias y del oil spill, el viento es algo que se incorpora, o sea, allí lo que no he dicho es que todos los campos de velocidades que hemos utilizado para hacer ese estudio, bueno, tampoco os he dicho que eso era algo en lo que nosotros habíamos estado trabajando, pero en las imágenes que he mostrado se han utilizado datos de Copernicus, y Copernicus es, como te digo, un programa europeo para hacer simulaciones de corrientes muy preciso, allí sí que se usan datos de viento. Entonces, los datos de viento están ya incorporados a la hora de calcular cómo se mueve el agua en la superficie. Y si el objeto no sobrepasa la superficie, nuestra hipótesis es que no hay efectos adicionales del viento. O sea, el viento hace un efecto sailing o de vela si tienes una vela que sale, pero en algo que, o por ejemplo, en los objetos en las boyas que he puesto del Índico, esas boyas no salen de superficie, esas boyas están diseñadas para ir como a 10 metros debajo del agua y realmente darte medida Entonces, estos estudios serían interesantes
solo si los objetos del avión, por ejemplo, no sobrepasaban excesivamente, quedaban subsumergidos, o sea, flotando, pero sin tener efectos adicionales de viento. Si no, las propias corrientes, en los modelos que se usan, ya han incorporado, o sea, esos modelos están acoplados con los vientos atmosféricos, ya. No es un añadido aparte. ¿Más preguntas? Sí, yo te quería preguntar, antes, bueno, has comentado ahora todo el tema de la atmósfera, las diferentes capas de la atmósfera, y se me ha ocurrido pensar que los dos ejemplos que nos has puesto durante la charla, el tema del fuselaje del avión y los derramamientos de fuel, o sea, son ejemplos que tratan con partículas que, bueno, pues que están en la superficie, ¿no? Y a ver si, igual que tú nos has puesto ejemplos de campos de velocidades, de los movimientos del agua en la superficie, si también, imagino, ¿no?, que existirán para mayores profundidades, y si hay varios, si interactúan entre ellos y si, sobre todo, como curiosidad, si tenemos herramientas o disponemos de herramientas para estudiarlos. Los modelos oceánicos te resuelven las ecuaciones en 3 dimensiones. Lo que pasa que, como le decía tu compañero, los movimientos del agua en todos los estratos, o sea, los modelos lo que hacen es descomponer toda la capa, el océano entero, toda la profundidad del océano en distintas capas. Y lo que ocurre es que la velocidad, o sea, del agua en cada una de esas capas es mayormente horizontal. Hay muy poco movimiento vertical, pero existe una velocidad vertical, existe. Entonces, muchas de las ideas que os he explicado, también existen objetos geométricos en 3 dimensiones que te pueden ayudar a entender la dispersión, etcétera. Pero la visualización de esas estructuras en 3 dimensiones e interpretarlo en términos de transporte para llegar a conclusiones claras es muy difícil. Eso es una cosa que se está trabajando todavía. O sea, no es tan fácil entender estas geometrías tan complejas que os he explicado, que te dicen cómo se mezclan las cosas en 3 dimensiones. No es fácil ni visualizarlo ni interpretarlo. Eso. ¿Más preguntas? ¿Tenemos tiempo para más preguntas? Podrías haber preguntado cuando estaba aquí delante. Hola, buenas tardes. Entiendo entonces por esta última respuesta que si un caso como el del avión de Malaysia Airlines ocurriese hoy, estaríamos en las mismas. ¿Sería imposible localizar dónde están los restos en poco tiempo? O sea, yo veo que lo más difícil para que todas estas ideas se implementen en la realidad es que haya un protocolo o una conexión directa entre equipos que dominan estas herramientas y los equipos que están operativos. Esos protocolos no existen, ahora mismo no existe. El compañero tuyo ha dicho que aquí Salvamento Marítimo tiene estas herramientas. Bueno, yo lo que te puedo decir que en el caso que he contado, Oleg Naidenov, lo que os he explicado tiene que ver con un trabajo que nosotros hicimos para poder decir cosas que de verdad ayudaran a la gente para ser operativos en tiempo real. Pues primero, nosotros estábamos en nuestro despacho y lo que se nos ocurrió 2 semanas o una semana después del accidente es hablar con un oceanógrafo que apareció en prensa y salía ahí la foto, yo busqué en internet y ya nos pusimos en contacto con él. Y entonces él sí que estaba en el equipo de emergencia que se formó en las Islas Canarias y allí sí que conseguimos pasarle información que fue útil, porque realmente fuimos capaces de decir que el vertido, o sea, iba a haber unos filamentos que iban a llegar hasta el sur de Tenerife. Él pasó esa información, pero estando en el equipo de emergencia, o sea, mandaron barcos allí, no se lo dijeron, encontraron fuel, no se lo dijeron a él, porque todas estas cosas generan mucha alarma social. Entonces no fluye tan fácilmente la información. Y claro, ahora nosotros, después de esto, pues hemos empezado a contactar con gente que está más cercana de las personas que tienen que dirigir esas operaciones y que en tiempo real, pero eso no es una trivialidad. No sé, tú puedes saber mucho en teoría,
primero, para que te hagan caso, tienes que ir con un caso de éxito. No puedes ir, yo sé mucho, yo sé muchas matemáticas, voy allí y te voy a ayudar. No, es gente que ellos saben lo que tienen que hacer, están muy acostumbrados a tener sus protocolos, y no es tan fácil cambiárselo. De todas maneras, sí te puedo decir que cuando el trabajo del avión malasio, cuando se publicó, a mí me escribió gente de los servicios de rescate de Venezuela, preguntándome por ese trabajo, si estaba traducido al español, porque lo escribimos en inglés. Y luego, a raíz de todo esto que he comentado, del accidente del Oleg Naidenov, ahora sí que hemos empezado hemos pedido financiación a la Unión Europea, hemos contactado con empresas, queremos desarrollar productos que estén operativos, si nos da dinero la Unión Europea, para tratar estas emergencias en zonas costeras, ver si nuestras herramientas son operativas y son mejores, pero allí tienes todo un proceso. Hasta que eso es operativo, tienes que hacer pruebas de campo, necesitas luego enviar vehículos para detectar, por ejemplo, si es un vertido, que hay un vertido. Bueno, es un proceso complejo. Entonces, esto no es el final, esto es, digamos, el principio, como luego esto lo vas ensamblando hasta que realmente haces algo que en tiempo real a una catástrofe le ayuda. Aquí yo te puedo decir que yo soy consciente de que algunas de las simulaciones que hicimos, los servicios de emergencia lo utilizaron, porque la persona que fue coautora del trabajo, que estaba en el equipo de emergencia, que es un oceanógrafo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, esta persona pasó esta información y luego, aunque no le dijeron nada, él detectó, porque hay aplicaciones en internet que lo mismo que te dan el tráfico aéreo, te dan el tráfico marítimo. Y él, después de pasar esa información, en la zona que nosotros habíamos marcado, donde podía llegar el vertido, en la zona del sur de Tenerife, que esto no lo he explicado aquí, pero bueno, detectó aumento de tráfico marítimo. Y él dedujo que estaban mirando, o sea, que habían mandado barcos que estaban mirando y que estaban limpiando. Lo único, lo que sí te puedo decir es que nosotros tuvimos la verificación oficial varios meses después de haber acabado el trabajo, haberlo publicado, y porque hay una World Wide Foundation publicó una imagen gráfica que incluso la puedo enseñar, y realmente en ese informe sí que dice que hay esos filamentos. Os lo puedo enseñar porque tengo esa imagen aquí. A ver. Aquí. Aquí en este informe de la World Wildlife Foundation, aquí sí que llegan a trazar esos filamentos en este informe. Estos estuvieron en los aviones de reconocimiento y todo. O sea, la persona que colaboró con nosotros no estaba en esos aviones ni nada. Pero bueno, el que esto sea operativo, lo que quiero transmitir que no es una trivialidad, porque nadie dice, ay, estos que bien lo hacen, vamos a llamarlos que nos ayuden. No funciona así. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna más? Bueno, me voy a permitir hacer una. Creo que había una allá ¿sí? atrás. Perdón. Bueno. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia. Yo soy economista y me preguntaba, en términos comparativos, cuáles son los ahorros reales que se derivan de esta metodología. Porque yo entiendo, por lo poco que sé de este tema, es que se evitan situaciones de emergencia con unos presupuestos sensiblemente inferiores. No sé si coincidirás con esta apreciación o si lo habéis estudiado, si habéis hecho algún estudio de costes. No, estudio de costes no hemos hecho. Lo que sí te puedo decir es que
Si nosotros hacemos una simulación y decimos el filamento va a ir para allí, pues los barcos no están dando tumbos a ciegas, recorriendo todas las posibilidades sin saber hacia dónde ir. Si tú haces una simulación, pues ahorras fuel, ahorras esfuerzos humanos, ahorras muchos días de trabajo. O sea, si tú, por ejemplo, con esta información que hemos dicho, que el punto de hundimiento del barco era realmente un punto peligroso porque allí iba a llegar el fuel a la costa, pues a lo mejor hubieran podido hacer otra ruta. Y si el barco, a lo mejor lo más oportuno hubiera sido vaciar el tanque antes de que se te hundiera en aguas de 2.700 metros de profundidad, que luego tuvieron que llamar a una empresa noruega para que lo sellara, que encima no está bien sellado y siguió soltando fuel, pero a lo mejor hubieras podido decir, mira, los vertidos en alta mar son muchísimo más baratos. Si no llegan a costa son mucho más baratos. Entonces les dices, mira, aquí por cómo son las corrientes y por cómo predecimos que va a ser la evolución a varios días, si se hunde no llega a la costa. Ese tipo de cosas yo creo que sí que ahorran un montón de dinero. O sea, es información muy valiosa. Yo no he mencionado aquí, pero en el vertido del Oleg, además de poder predecir la mancha o de tener los servicios de rescate in situ, aparte, otra técnica que se utilizó para hacer la monitorización del vertido, de la que no he hablado porque si no me hubiera extendido muchísimo, es utilizar imágenes de radar. Entonces, esas imágenes de radar, ¿cómo se obtienen? Bueno, pues hay satélites de radar que te pueden dar esta imagen, que son, digamos, gratuitas, ¿no? Son los satélites que ha puesto la Unión Europea, los Sentinel se llaman, y cada uno de ellos tiene su equipo de radar, pero tienen una frecuencia de pase muy baja. Lo bueno del radar es que si hay nubes o lo que sea, tú vas a poder ver la imagen. Pero claro, si el satélite pasa una vez cada 2 días, no haces una monitorización en tiempo real. Entonces, hay más satélites que tienen radares y que te permiten hacer una monitorización más seguida, pero esos son de pago. Entonces, hay una empresa portuguesa que se llama Edisoft, que es del grupo Thales, que también estuvo, o sea, la EMSA, que es la European Maritime Safety Agency, cuando se enteraron del vertido de Canarias, les llamó a esta empresa y les dijo, darnos una imagen de radar para ver este vertido, y se la dieron. Pero eso es información que se paga. Una imagen de esas te puede costar miles de euros. Y sobre todo en una situación de emergencia que los gobiernos pagan lo que sea, pues por evitar esto de la alarma social. Y una de las películas, unas películas de radar, pues multiplica, o sea, la película muchísimo más cara. Nosotros, como grupo investigador, pasamos nuestra simulación inocentemente, no cobramos absolutamente nada. Y pienso, yo tengo para mí que algo ayudamos. Muchas gracias. Ya solo como comentario a lo de los costos y desde el punto de vista como marino, hubiese sido mucho más barato dejar el barco en puerto. Claro, eso es más barato, pero sí. También es cierto que los vertidos en puerto, yo estoy de acuerdo contigo, es más fácil vaciar el tanque cuando está en superficie que cuando está a 2.700 metros de profundidad. Yo eso estoy de acuerdo, pero sabes que eso yo siempre lo he dicho en todas mis presentaciones, pero hace poco leyendo un documento sobre vertidos, leí que el impacto de un vertido en un puerto, si se te sale al final el tanque y no consigues, el impacto económico es del orden de 100 veces mayor, o no sé, no me acuerdo, pero un número bastante grande de cuando es en alta mar. O sea, un vertido en mitad de la mar, si no te llega a costa, bueno, es más barato. Lo que pasa es que es muy raro que no llegue a costa en este caso. Sí. ¿Una pregunta más? ¿No? Bueno, pues la última mía. Has puesto fundamentalmente 2 ejemplos de cómo nos puede ayudar la geometría, el estudio de la dinámica de los océanos. ¿Se te ocurre alguna otra aplicación al tema de la biología o de la pesca que pueda tener el estudio de esa geometría? Claro, o sea, muchas de estas ideas que he utilizado
Vamos, no es que se me ocurran, o sea, sé que utilizan las estructuras coherentes para localizar zonas en el océano donde se aíslan nutrientes, saben que allí pues, va a haber unos ecosistemas que van a vivir de esos nutrientes. Entonces, información de las corrientes marinas las usan industrias pesqueras para luego estas estructuras de vórtice utilizarlas como información a la hora de decidir a dónde van los barcos. Las corrientes marinas también las pueden utilizar los barcos para optimizar su ruta, porque si tienen que la corriente le ayuda, pues consumen menos fuel, te está empujando en la dirección en la que tú quieres avanzar. En fin, o sea, hay montones de aplicaciones. Vale, pues muchísimas gracias, Ana, ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros.